A continuación dialogamos con el abogado, actual diputado al Congreso Nacional y futuro precandidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal, Jorge Calix. Bueno, Jorge Calix, hoy la palabra de moda siente en el Partido Liberal. Pienso que la palabra de moda es esperanza, ilusión. Hay esperanza, hay ilusión en el liberalismo. Hoy los liberales a nivel nacional creen en sus corazones que esta vez va a ser diferente. Pucha, qué barbaridad, ¿cómo le hicieron eso? ¿Cómo lo expulsaron? ¿A usted que realmente quién no lo quería ahí? Porque si se lo expulsaron, ¿quién no lo quería realmente? La cúpula. Estas cosas no pasan si, por ejemplo, Mel no quiere que pasen, hay que decirlo. Eso es un partido familiar, no es un partido político. ¿Anda mal Luis Redondo? Anda muy mal. Imagínese que va a hacer un dictamen para ver a quién le pertenecen los curules. Supongamos que el dictamen diga que los curules le pertenecen al partido. Entonces, él tiene que quitarse esa silla que usurpa como presidente ilegal del Congreso y dársela al PSH. ¿Sabe usted que de cada 100 hondureños, 53 hoy no tienen partido político y hay nuevos votantes y otros que son independientes? Y sabe que hay 4.6 millones de personas que tienen entre 18 y 40 años. Que son los que al final deciden. Ellos tienen la posibilidad de poner un presidente de su edad, que los entiende, que sabe cuáles son sus necesidades. Bienvenidos a La Palabra en su 10ª emisión a través de LTV, el canal de la Tribuna. Hoy conversaremos con un antes militante del Partido Libre, hoy ya inscrito y militante del Partido Liberal, abogado, actual diputado y dentro de poco también ya precandidato por el Partido de la Enseñanza Rojo, Blanco y Rojo. Hablamos del abogado Jorge Calix. Bienvenido a La Palabra. Encantado, mucho gusto, un placer estar aquí en este programa, en La Palabra, que pues ya días teníamos pendiente, platicando con el pueblo hondureño sobre nuestras aspiraciones y la realidad de la política nacional. Lo veo hoy con una chompalla roja. ¿Qué significa? La verdad es que está bueno, de hecho, rojo y blanco, o blanco y rojo, como lo quiera ver, ¿en qué posición pone el primer color? Rojo, blanco, rojo. Ah, bueno. Y ahí está bien, rojo, blanco y rojo. Así es. No, a ver, no tiene eso, no tiene nada que ver. Sí. Yo le decía por lo del Partido Liberal. Pero ya que lo menciona, estos son los colores de mi vida. Si usted le pregunta a mi hijo, ¿cuál es el color favorito de tu papá? Rojo. Siempre fue el rojo, siempre. Yo crecí en una familia liberal. Yo crecí viendo a mi papá que no era capaz de ponerse una camisa azul, por ejemplo. ¿Y usted sí? Yo no soy así. O sea, usted se puede poner una camisa azul. Es que eso no tiene nada que ver. Sí, no tiene nada que ver con la ideología que uno promulgue. Pero, sin embargo, crecí en un ambiente en donde mi papá todo lo quería poner rojo. Y dormíamos con sábanas de flores. Mi papá fue coordinador de Carlos Flores en la campaña del 89, en la que perdió contra Callejas. Él era coordinador en Gracias a Dios. Entonces recuerdo que el central ejecutivo quedó de enviarle unas banderas, o sea, 5,000 banderas, una cosa así. Y llegaron 1 o 2 semanas después de la elección. Ya habíamos perdido. Mi papá estaba enojado, molesto. Las quería mandar de regreso, las quería venir a dejar y tirárselas en la vida a no sé a quién, ¿verdad? Porque le llegó tarde, pues. Sí. Todo el apoyo le llegó ya. Banderas que debieron servir en la campaña. Correcto. Entonces, estaba muy molesto y las quería mandar de regreso. Mi mamá las agarró y las hizo sábanas todas. Y me acuerdo que las banderas que usaba el expresidente Flores eran rojo, blanco, rojo, y en lo blanco decía Flores. Sí, Flores, es cierto. En letra de carta. En letra de carta, correcto, en letra de carta. Entonces mi mamá las hizo sábanas, las hizo cobijas, sobrefundas, cubre colchón,
cortinas, y con eso crecí. Había contado usted esta anécdota, porque es una anécdota pues, de lo que pasó, de lo que usted vivió. Pues no recuerdo haberlo contado en la cámara. No recuerdo, pero sí a varias esas sábanas personas. hoy que ya no existen. Estaba preguntándole a mi mamá, nosotros vivíamos en Olancho cuando ella hizo eso, si habrá quedado alguna, pero Eso sería una reliquia, una bandera de esas. sería una reliquia. Una sábana, una sobrefunda. La tengo buscando, pero no creo que encuentre. Es buena tarea. Y no porque ya no se le tenga quizá ese sentimiento, sino por tanto tiempo. Sí, imagínense tanto tiempo, y en ese momento nosotros vivíamos en Olancho, luego las mudanzas, eso tuvo que haberse perdido. Bueno, es Jorge Calix hoy la palabra de moda siente en el Partido Liberal. Pienso que la palabra de moda es esperanza, ilusión. Hay esperanza, hay ilusión en el liberalismo. Hoy los liberales a nivel nacional creen en sus corazones que esta vez va a ser diferente y que en esta ocasión el Partido Liberal puede y va a ganar. Entonces, todo eso pues, crea un ambiente favorable en medio de un proceso electoral, porque no hay nada peor que entrar en un proceso electoral con un ambiente de desánimo y de desesperanza. Hoy el Partido Liberal vive fiesta. Hoy se siente que las personas que habían estado guardadas en sus casas, quizás decepcionadas por tantas cosas, porque hay que decirlo, el partido ha cometido muchísimos errores en estos 16 años. Cuando digo 15 años, ¿verdad? 16 Sí, sí. van a ser cuando nos toque asumir. Pero cuando me refiero a que ha cometido muchísimos errores es que, lejos de asumir un rol de oposición, cuando toca, porque eso es lo que hay que hacer, cuando toca, cuando el pueblo decide que un partido es gobierno, hay que gobernar y gobernar para la gente. Cuando un pueblo decide que un partido va a hacer oposición, hay que hacer oposición por la gente. Y el Partido Liberal, hay que decirlo, dejó de hacer oposición. Se plegó primero al Partido Nacional y ahora Libre. Y eso en mucha gente causa malestar. Yo cuando regresé le dije al liberalismo y fui claro, he venido a compartir llanura con los liberales, pudiendo estar bien si me pliego al gobierno, cosa que no hice y que no haré. Aunque le ofrecieron o no. Claro, muchísimas cosas. ¿Qué le ofrecieron? De todo, pero no ese es el tema. No estoy aquí para hablar de los sacrificios que yo hice o de lo que yo valgo. Estoy aquí para decirle a los liberales que vamos a ganar. Estoy aquí para decirle a usted, amigo liberal, que ha pasado 15 años viendo cómo el partido ha sufrido 4 derrotas estrepitosas, todas. Usted que ha visto cómo el partido ha pasado de tener 40 diputados a tener 22, como lo sacó en la elección pasada, usted que ha visto cómo se disminuye el número de alcaldías y el número de votos, estoy aquí para decirle a usted que esta vez va a ser diferente y que vamos a ganar. Y como decía yo, vengo aquí, número 1, a compartir llanura con los liberales y número 2, pero más importante, a hacer oposición. Hacer una oposición dura en contra de un gobierno que genera odio y que es altamente incapaz. En contra de un gobierno que ha mandado a que nos agarren a machetazos a los liberales. Cosa que no me estoy inventando. Cosa que a usted le consta que es verdad. Por lo que dijo el comisionado de Condé por lo que Mario dijo Moncada. el hermano de la candidata de Libre, Rixi Moncada, el hermano de ella, Mario Moncada, dijo que cuando vieran a una persona con una bandera rojo, blanco, rojo, que sacaran las guarizamas y los agarraran a machetazos. Eso es este gobierno, ese es el reflejo de este gobierno. Y eso es lo que nosotros vamos a terminar. Vamos a sustituir el odio que ellos destilan por amor. Amor por la gente, amor por la verdad, amor por la justicia. Amor por sobre todas las cosas a este país, a esta tierra que nos vio nacer. Y vamos a sustituir la incapacidad con la que gobiernan por personas capaces, comprometidas y que están dispuestas a trabajar día y noche para sacar a Honduras adelante.
porque no podemos seguir definitivamente por el camino por el que vamos. Usted fue fue el diputado más votado por el Partido Libre aquí en Francisco Morazán. En la calle, ¿qué repercusiones tiene el discurso que hoy usted dice? Fíjese que a mí durante 10 años la gente me decía, sálgase de ahí, que ahí usted no cabe. Sálgase de ahí, que ahí no lo valoran. Sálgase de ahí, que ahí solo hay gente que destila odio. Sálgase de ahí, por miles de razones. Y siendo usted fundador del partido. Correcto. Pero además, como yo me sentía arropado por las bases del partido, nunca presté atención a estas voces. Ahora que las bases del partido también están molestas con el Partido Libre, porque... ¿Todas las bases? Pues no. ¿O una mayoría? Una mayoría, una gran mayoría, porque los han hecho a un lado. Los hicieron a un lado. Esa es la realidad. Y como los han hecho a un lado, estas bases se sienten decepcionadas, se sienten frustradas. Estas que son las que me podrían reclamar, no me reclaman. Y me dicen, pucha, qué barbaridad, ¿cómo le hicieron eso? ¿Cómo lo expulsaron? ¿Cómo expulsaron al único que nos visitaba, al único que nos defendía, al único que estaba pendiente de nosotros? Entonces, ¿habrá quien esté molesto con mis posturas ahora? Desde luego. ¿A usted que realmente quién no lo quería ahí? Porque si se lo expulsaron, ¿quién no lo quería realmente? Mire, en redes sociales se habla de tantas personas, pero ¿usted quién siente que impulsó todo La esto? la cúpula. Estas cosas no pasan si, por ejemplo, Mel no quiere que pasen, hay que decirlo. Eso es un partido familiar, no es un partido político. Eso es un partido diseñado... Bueno, Mel va a la 9000 reelección. Ahí no puede haber otro coordinador general que no sea Mel. Porque es un partido caudillista. No hay más propuestas. Y que si se proponen no importa, porque Mel amenaza, Mel al que no está con él lo hace a un lado. Y yo soy la prueba de eso. Pero bueno, tampoco quiero pasar este tiempo hablando de Libre. Yo le tengo un gran cariño a la militancia de Libre, que me dio siempre a mí apoyo y con quien yo mantengo relación aún hoy y la mantendré el resto de mi vida. Y sepan ustedes que pueden contar conmigo. Somos amigos y siempre voy a tratar de velar por ustedes. Pero del Libre yo ya no quiero hablar. No me interesa hablar del pasado. Del partido quizá no, pero sí de los militantes. ¿Siente usted que se va a llevar bastante gente de Libre al partido Mucha liberal? gente está muy resentida. Yo lo que le puedo decir es que de aquí a las elecciones generales, al menos el 70% de Libre va a estar votando en el Partido Liberal. ¿En qué se basa usted para decir que ese 70% En que contentos solo están los que tienen trabajo. El resto está altamente descontento. No solo porque no cumplieron con los compromisos que hicieron con ellos, sino porque la situación de vida ha empeorado, no ha mejorado. La luz es más cara, encima no hay, se va cada rato. La inseguridad campea, invicta. Aquí hay más, regresamos al tiempo de las masacres que creíamos superadas. Ahora desaparecen personas. No he visto tanto desaparecido desde la década de los 80. Y el desempleo ni digamos. El costo de la vida ha aumentado. A la gente no le ajusta con lo que gana para el que trabaja. Y el que no trabaja, no digamos. La migración ha aumentado. La gente que se va buscando oportunidades ha aumentado porque aquí no las ve. Entonces, esa es la realidad del país. Y eso lo sufren los militantes de Libre, porque si un nacionalista sufre todo esto que acabo de decir, en su interior dice, yo sabía que esto iba a pasar, por decir algo. Y además se lo dice al de Libre se lo reclaman a uno. Pero los que son de Libre, o los que éramos de Libre, teníamos otra idea. Para nosotros esto es un golpe.
porque al final de cuentas somos responsables de que ellos estén ahí. Entonces, este sentimiento de frustración y de decepción que yo tengo lo comparten cientos de miles de hondureños a nivel nacional que lucharon incansablemente por ese partido, y no solo a ese partido los ignoró y los desechó, los descartó una vez siendo gobierno, sino que no ha generado las condiciones para que el país mejore. ¿Fue difícil tomar esa decisión para usted decir, no, yo salí electo diputado de Libre, pero yo tengo que regresar al partido en el que yo me he sentido bien, donde usted nació, como lo dijo al inicio? ¿Fue difícil tomar esa decisión? Bueno, como me expulsaron, no hubo decisión que tomar. Al ellos expulsarme, inmediatamente entendí por si había algo en mí que no lo había entendido. O sea, acordémonos que yo gané el Congreso de manera legal con 84 votos y me bajan a patadas con un golpe de Estado. ¿Votos propietarios? Votos de diputados propietarios. Sí. Con un golpe de Estado al Poder Legislativo. Ellos son golpistas. Mel y todos ellos golpistas. Y yo ahí tuve que haber entendido. Pero uno se resiste a tirar por la borda tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Pero fueron pasando los días, los meses, y las cosas, lejos de mejorar, empeoraron. La situación, la relación, lejos de mejorar, empeoró. Y al final, cuando ellos me expulsan, ya no hay sentimiento. Duele, sí duele, porque, insisto, es un partido que yo ayudé a formar, pero la verdad estoy feliz de estar en casa de regreso y siento que me he quitado una losa de encima. Cuando usted dice que está feliz de estar ya en su casa, estamos hablando del Partido Liberal, ¿cómo siente el recibimiento? Mire, es impresionante cómo la gente nos ha recibido, cómo nos esperan en cada municipio, en cada comunidad, para darnos un abrazo, cómo se le ve la alegría en los ojos a un montón de liberales que habían perdido la esperanza y que la han recuperado. Y eso a mí me llena de alegría y además de fuerza, de motivación, porque vengo de 2 años y medio de recibir insultos, de recibir acusaciones, de recibir un golpe de Estado en el Poder Legislativo y de sentirme menospreciado, no querido. Y de repente regreso a mi casa y me abren las puertas, como dice la Biblia, como se hizo con el hijo pródigo. Hicieron fiesta, no mataron vaca, me deben esa, por cierto. Pero, ni becerro. Ni becerro. No, pero me recibieron con fiesta, con alegría. Y eso se agradece porque pues, he sido maltratado y de repente ahora voy a un lugar y me tratan bien y me tratan con cariño. Eso renueva la fuerza y renueva el compromiso, renueva las esperanzas. No ha sido solo una ayuda que nosotros le hemos dado al Partido Liberal, no, para nada, al contrario. El Partido Liberal ha inyectado fuerzas en nosotros. Los liberales han inyectado fuerzas en nosotros, nos han dado una dosis tremenda de alegría que la necesitábamos después de 2 años y medio de solo recibir insultos, de solo recibir maltratos, de recibir acusaciones, de ser menospreciados. Esto es realmente fenomenal. Ya vamos a regresar, abogado Jorge Calix, actual diputado. Bueno, hablaremos un poco de eso al regresar. ¿En qué ala está él? Libre, liberal en el Congreso, por esas cuestiones en materia jurídica. Ya volvemos aquí en La Palabra. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra a través de LTV, el canal de La Tribuna.
Estamos conversando con el abogado Jorge Calix. ¿Cómo es eso de los curules a lo interno del Congreso Nacional? ¿Usted es diputado de Libre o Liberal o cómo está la situación? Ok, número 1, yo soy diputado por Francisco Morazán. Punto. Yo llegué por Libre, pero yo soy diputado por Francisco Morazán. En la papeleta no aparece la bandera de Libre, aparece mi fotografía. La gente marcó sobre mí, bajo mi fotografía. 229.445 personas me convirtieron en el diputado más votado de la historia de este país. No fue a Juan Barahona o a La Picho, hija de Meli, de la presidenta Castro. Hija de este servidor. Tampoco lo digo para vanagloriarme porque no es mi estilo. Pero es una realidad lo que se está diciendo. Y lo estoy poniendo el ejemplo simplemente porque ellos pueden mostrar la esencia más pura, digámoslo así, de Libre, ¿no? Una porque es la hija del dueño del partido y el otro porque pues, dice que es de la clase obrera. Dice. Sin embargo, no votaron por ellos, fue por mí. Porque ahí está mi cara. Ellos votaron por mí. La gente votó por este servidor. Ese curul no le pertenece a Libre. Tampoco me pertenece a mí. Le pertenece a las 229.445 personas que votaron por mí. Así de sencillo. Ese curul le pertenece a los ciudadanos de Francisco Morazán. Me da risa, realmente me da pesar, Luis. Va a terminar mal porque el que mal anda mal acaba. ¿Anda mal, Luis Redondo? Anda muy mal. ¿Cómo se pone? Es que ni siquiera... me da pesar porque, hombre, ni siquiera es congruente ni consciente de las cosas que dice. Está tan embelesado que piensa que todo el mundo está equivocado y solo él tiene la razón. Imagínese que va a hacer un dictamen para ver a quién le pertenecen los curules. Supongamos que el dictamen diga que los curules le pertenecen al partido. Entonces, él tiene que quitarse esa silla que usurpa como presidente ilegal del Congreso y dársela al PSH. A alguien que el PSH decida. Porque él ahora es de Libre. Él va a participar en las elecciones próximas en el Partido Libertad y Refundación, así como, es la misma situación mía, así como yo voy a participar, llegué al Congreso por Libre y voy a participar en el Partido Liberal, de la misma forma él llegó por el PSH y va a participar en Libre. Es el mismo caso. Así que está tan cegado en que lo que él hace está bien y lo que todo el mundo hace está mal, que no entiende que eso que está haciendo, según él, para perjudicarme a mí, le perjudica a él. Así de cegado está. Me da un gran pesar, porque ese no fue el Luis que conocí. Mucha gente me dijo que él siempre fue así y que únicamente andaba puesto una máscara y la máscara ya se cayó. Pues yo no conocí ese Luis y a este Luis lo desconozco realmente. O sea, el tema de... Con él no habla ni nada. No, ese estilo de dictador que tiene. Ni un mensaje, nada, o sea, cero. Cero, es que yo... Aunque tiene el número usted de él, me imagino que sí, ¿verdad? Sí, cuando eran claro, amigos. Sí, por supuesto. Y no le deseo nada mal, el ilegal es él el que usurpó el puesto. Yo no lo hubiera hecho porque no podría con la vergüenza de agarrar un cargo que no me gané. No podría, pero bueno. ¿Cuántos diputados propietarios votaron por él? 44. ¿Y por usted 84. O sea, casi lo dobla. Casi lo doblo. O lo dobló, porque eso ya pasó. ¿O siente usted que no, eso es un tema que...? No, pues ya pasó, evidentemente. Eso fue en el 2022 y la historia va a juzgar a cada quien. Y la Corte Interamericana va a juzgar a cada quien también. ¿La demanda que usted anunció? Sí, por supuesto. Para que tipo de acciones como estas no vuelvan a repetirse, claro que sí. Y que cuando usted, ¿quién le dijo o fue iniciativa suya reunirse en Bosques de Zambrano? La Constitución lo permite. El Congreso estaba tomado. Y la Constitución dice que cuando una
fuerza externa u otro poder del Estado impiden las sesiones del Congreso en la sede del Legislativo, el Congreso puede reunirse en cualquier parte. El Congreso no es 4 paredes. El Congreso no es el hemiciclo. Son los 128 diputados reunidos. El Congreso son los diputados. Y el Congreso va a haber Congreso donde hayan 65. Así de sencillo. Estuvo el Congreso móvil, recuerdo yo, en los gobiernos anteriores, sesionaban en Choluteca, en Lempira. Bueno, una vez... Fuimos a San Pedro una vez. Pepe Lobo aprobó un decreto en un hotel capitalino, ahí sesionaron. Es que el Congreso no son 4 paredes. El Congreso son los 65 diputados. Y los 65 diputados reunidos son el Congreso. Y la Constitución es clara. Nos impidieron entrar, eso es evidente. Estaba tomado el Congreso. Entonces Luis Redondo usurpa. Usurpa, sí. ¿Y qué pasa con todos los decretos que se han aprobado y que van firmados por él? Si tienen 65 diputados, los decretos los legitiman, no los legitima un presidente. Sino los 65. Sino los 65 votos. Lo que no está legitimado son aquellos decretos que no tuvieron 65 votos. Ojo con eso. Sí. Y hay varios de esos decretos. Hay varios, sí. La amnistía, la elección del procurador, hay varios. Y cuando se reúne la comisión permanente, por ejemplo, y toman decisiones. Mire, eso es nuevamente otra de las arbitrariedades que cometen. ¿La legislación permanente es una figura constitucional? Sí, es una figura constitucional. Pero es una figura constitucional que está en la Constitución desde 1981, o sea, el año en que se redactó, entró en vigencia en el 82. Porque en aquel momento usted, si se murió un magistrado, ¿cómo escogían el reemplazo? ¿Cómo llamaba usted a los diputados? Al de la mosquitia, ¿cómo lo llamaba? No había teléfonos celulares. Tenía que haber una comisión permanente, convocarla. Entonces tenía que haber una comisión permanente para tomar esas decisiones en ausencia de los diputados. Pero ahora podemos sesionar hasta por Zoom. No tiene sentido la comisión permanente. Tuvo sentido en un momento. No tiene sentido hoy. Eso simplemente es profundizar las divisiones que hay en el país. ¿Y entonces cuál va a ser el futuro de Luis Redondo, actual titular del Congreso, cuando ya termine? Tampoco es algo que me interese y no me compete a mí. Yo pienso que las personas que actúan mal terminan mal. Pero yo no le deseo mal a nadie, ni me corresponde a mí determinar cómo va a terminar él. En el actual Congreso, ¿por qué muchos consideran que es el peor Congreso de la historia porque no hay consenso? A pesar de que a veces no se pensaba en el pueblo hondureño, siempre se lograban consensos. Ahora, ¿por qué no existe eso? Porque hay incapacidad en su dirección, porque además el estilo del partido de gobierno es el de la confrontación. Y en la Cámara Legislativa, en el Parlamento, uno va a parlar, por eso se llama Parlamento. Esa es la razón por la cual a todos los congresos en el mundo se le llama Parlamento, porque ahí van a parlar. ¿Quiénes? Los parlamentarios. Yo siempre he escuchado a la gente dice, los diputados no sesionan, pero sí cobran. Creo que usted fue el primero de este periodo en llegar y decir que no le pagan, o ese salario usted lo estaba donando. Sí, en el año pasado, que no hubo sesiones en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre, sino hasta enero, yo doné 5 meses. Todos esos meses, todos los doné, porque me parece totalmente injusto, además impropio, vergonzoso, indigno, cobrar por un trabajo que no hice. Y por eso lo doné. ¿Y hoy cómo está la situación? Ahorita estamos sesionando normalmente. Ahí sí tiene derecho a cobrar porque están sesionando. Claro que sí, si vuelven a parar, lo vuelvo a donar. Mire, el sueldo de un diputado. Yo vivo de mi ejercicio de mi profesión, del bufete. De hecho, aquí estamos en su oficina. En mi oficina, correcto. Privada, no pública. Sí. El sueldo de un diputado, todo el mundo se cree dueño de él. Es para regalar aquí, para el ataúd, para la medicina, para esto, para lo otro. Entonces, eso siempre se dona. La diferencia es que en aquel momento lo hice público
y lo doné íntegro, no por pedacitos, sino que íntegro. Pero por lo general un diputado siempre de lo que gana está ayudándole a las personas. Sí, donando. a ver, hay quienes ayudan con dinero del pueblo, los que toman subvenciones. Luis Redondo les da 100,000 lempiras al mes. Yo no. O sea, yo no las he agarrado. Pueden ustedes Nunca revisar. le dio ninguna subvención. Jamás. ¿Bono? A mí, nunca. Yo A no Jorge dicen Calix. Bono en Semana Santa, bono en Tampoco, Navidad, para el feriado nada. morazánico. Fondo departamental, 6.5 millones que le dan a cada diputado. Yo no lo agarro tampoco. Es más, yo 6.5 renuncié. millones que al año. Al año. Más 100,000 lempiras mensuales. O sea, en total le dan a cada diputado. Como 7 millones y algo. Luis Redondo, 7.7 millones. Yo no. A mí no va a salir, no va a encontrar un cheque de ahí a nombre de Jorge Calix. No lo va a encontrar. Es más, renuncié al fondo departamental con una nota que había reservado para no entrar en conflicto. Pero sí la envió. La envié y me la recibieron. Y la tengo con el ¿Cuándo le recibo. envió usted esa nota? Hace un año, creo. Y igual no le habían dado anteriormente fondo departamental. No, lo empezaron a dar el año pasado. Lo empezaron a dar. El primer año no dieron nada. Y usted antes de que lo dieran dijo, no, yo no lo quiero. Correcto. ¿Siente usted que eso se puede prestar para que cometa algún acto de corrupción algún congresista? Mire, ¿O porque no lo liquidan? porque es un tema de coherencia. Cuando estábamos en la oposición, nosotros decíamos que eso era corrupción. Criticábamos a los diputados que agarraban. Y ahora en el gobierno agarramos nosotros. Pero no solo eso, porque yo le voy a decir, la gente vota por un diputado esperando que un diputado resuelva, sobre todo en los departamentos tierra adentro, en lugares como Lancho, Lempira, Valle, Copán, Ocotepeque, todos esos. Aquí en Francisco Morazán, Cortés, sí, la gente espera que resuelva, pero hay otras necesidades. Y hay necesidades más básicas que existen en otros lados que la gente espera que las resuelva un diputado. Aquí hay ministros, entonces le piden al diputado, le piden al ministro, aquí está el gobierno, le piden al gobierno, la alcaldía es robusta, puede resolver. En otros lugares las alcaldías sobreviven con apuras transferencias. Entonces, en esos lugares la exigencia es más fuerte. Y yo lo reconozco, yo lo sé, yo no soy ajeno a eso. Sin embargo, lo que no me parece es que lo hagan selectivo. A estos sí le vamos a dar porque son de nuestro partido, a aquellos no porque no lo son. Entonces, todas esas cosas, eso es corrupción, porque de alguna manera eso trata de doblar la voluntad del diputado, y eso es algo que no me parece. Y por eso renuncié, para ser congruente con lo que alegábamos en la oposición, porque si antes estaba mal, hoy sigue estando mal. ¿Siente usted que esta dinámica que se ha observado, en donde son pocos los decretos, y lo dicen los expertos, que se han aprobado en beneficio del pueblo, va a ser la dinámica hasta que termine el actual mandato? Mire, este gobierno dice que es un gobierno para las clases trabajadoras, para los obreros, para los más desposeídos. Y yo le pregunto, deme una tan sola cosa, una reforma, una política, una en favor de estos sectores a los que ellos dicen defender. Si usted quiere ir y buscar una reforma en pro del sector obrero, de los trabajadores, de los más pobres, va a tener que irse hasta atrás, hasta un gobierno liberal, que les dio el 14º. Y si quiere, a los maestros el estatuto del docente. El seguro social. Eso es mucho más atrás. El seguro social, la reforma agraria, el código de trabajo, el 57. Sí. Pero este gobierno, ¿qué ha hecho por los trabajadores, por los campesinos? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho por los maestros? ¿Qué ha hecho? Nada. ¿Dónde está su socialismo democrático? Para encontrar una reforma social, un beneficio social, hay que irse hasta atrás a un gobierno liberal, porque este gobierno no ha hecho nada de eso. Absolutamente nada. Entonces, esas son las cosas que a muchos decepcionan.
Esas son las cosas que a muchos decepcionaron, incluyéndome. Y estamos obligados a que en el próximo gobierno hagamos esas reformas sociales que tanto la gente necesita. ¿Cómo qué reforma impulsaría usted? Va así, mencióneme 3 que usted diga, esto no está bien o esto hay que impulsarlo para cambiar lo que actualmente hay en Honduras. Mire, lo primero que necesitamos en el próximo periodo es impulsar el empleo, porque Honduras no tiene que comer. El primer problema de los hondureños es que en las mesas de sus hogares no hay desayuno, almuerzo y cena. Y nosotros tenemos que garantizar que en la mesa de todos los hondureños, de todas las familias hondureñas, haya desayuno, almuerzo y cena. Eso es lo que tenemos que garantizar. Y eso solo se logra con trabajo porque el Estado no le va a ir a poner el desayuno. Y si se lo están ofreciendo, le están mintiendo. Tenemos que garantizarlo con empleo. ¿Cómo se crean los puestos de trabajo? No es el Estado el que les va a dar trabajo también. Hay que decírselo a la gente. Hay una falsa percepción que el gobierno es el que tiene que dar trabajo y en efecto no es así. Y no es así, no porque no es un tema de concepción ideológica, es un tema natural. El Estado puede enchambar tal vez a 200,000 personas, 180, 200,000, con un Estado ya bastante grande. Robusto. Con una planilla supernumeraria. Y somos 10 millones de hondureños. ¿Y el resto dónde trabajan? Las personas que se van mojadas a Estados Unidos, ¿de qué cree que van a trabajar allá? ¿O a dónde cree que van a trabajar allá? ¿Con el Estado o con el sector privado? Sector privado. Entonces ahí está la fuente de generación de empleo. Se pueden ir, mire, de albañiles para pintar casas, lo que sea, pero es privado. Al sector privado. Construcción. Al sector privado, a emprender, muchos allá. A emprender, a poner un negocito. Llevan y venden queso. No es el Estado, es el sector privado. Entonces nosotros tenemos que generar las condiciones para que el sector privado pueda invertir en el país y generar empleo. Ese es el camino. Pero nosotros hoy tenemos un clima de incertidumbre jurídica en donde el inversionista agarra a sus papás y se va. El que no ha venido, se va. Ahí suena el teléfono, debe ser alguien pidiéndole, oye, como diputado. Es el timbre, es el timbre. Estamos hablando con el actual diputado Jorge Calix, ahora militante del Partido Liberal y próximamente, él ya cuando esté en los tiempos establecidos, será precandidato por este instituto político. Ya regresamos para la última parte de La Palabra, aquí hablando con Jorge Calix. Gracias por seguir con nosotros aquí en La Palabra. Interesante conversación con el abogado Jorge Calix, actual diputado, decíamos, y quien también buscará la presidencia de la República, primero en las primarias del Partido Liberal y después ya en una elección siempre por ese instituto político general. Y el segundo problema que usted ha detectado aquí en el país, después de que ya conocemos que el desempleo es como un cáncer que cada día se hace más grande. Sí, mire, el tema aquí es el trabajo para que la gente tenga dinero en el bolsillo. Eso es lo primero. Porque usted me va a decir, aquí hay problemas en la educación. La educación hay que transformarla. Yo le voy a decir, tiene razón. Y nos ponemos nosotros ahorita, hablamos de un plan de transformación de la educación. Lo queremos implementar y cuando lo vamos a implementar, le vamos a impartir clases a niños que llegan con la panza vacía. Entonces, hermano, simplemente no podemos hablar de otras cosas mientras no resolvamos el primer problema de los hondureños. Y es la posibilidad de tener plata en la bolsa para poner desayuno, almuerzo y cena en la mesa de sus casas. Ese es un pilar fundamental, creo, lo del empleo. Claro, eso resuelve por sí mismo otras cosas. Cuando usted tiene un niño que no padece de desnutrición, ya muchas enfermedades no las va a tener tampoco. De alguna manera ayuda o alivia el problema de salud o resuelve en parte o un pedacito del problema de salud del país. Bueno, y así. Hablando porque usted buscaría llegar a la presidencia por el Partido Liberal, también busca llegar a la presidencia por el Partido Liberal Salvador Narrala. ¿Qué piensa de lo que ocurrió con el recibimiento que también le dieron a él buscando la inscripción en ese instituto político? Bueno, que el partido
al abrirse ha generado una emoción tremenda. Y eso ayuda a que el partido crezca, le da esperanzas a los hondureños. Además, hoy por hoy todo el mundo está pendiente de las elecciones del Partido Liberal. A nadie le interesan las elecciones del partido de gobierno. A nadie. Porque no hay competencia ahí. A nadie le interesan. A nadie le interesan las elecciones del Partido Nacional, con todo respeto a los buenos nacionalistas. A nadie. Les interesa el resultado de las elecciones primarias del Partido Liberal, porque de ahí va a salir el próximo presidente de Honduras. ¿Por qué estás seguro que de ahí va a salir? Bueno, porque ya el pueblo hondureño tuvo 12 años y le fue mal con el gobierno anterior. Al final de este periodo habrá aprobado 4 con este gobierno y le siguió yendo mal. No va a volver a equivocarse en ninguno de estos 2 sentidos. Probará con la única alternativa. ¿Cómo siente usted que va a estar esa primaria con el respeto de la abogada Maribel Espinosa, de Rafael Canales, de los otros contendientes? Pero todo el mundo menciona ahí Salvador Narrala y Jorge Calix, o sea, son como los nombres de moda. Por eso con eso comencé preguntándole al inicio de si era usted el nombre de moda en el Partido Liberal. Va a ser una fiesta cívica. Todos los liberales van a tener varias opciones y estoy seguro que escogerán a quien consideren puede llevar al partido al triunfo. Y yo, en lo particular, le puedo decir que sin importar el resultado de las elecciones primarias, yo voy a trabajar arduamente, día y noche, incansablemente, porque el Partido Liberal gane las elecciones generales. O sea, si hipotéticamente, bueno, vamos a suponer, la gana otro contendiente que no sea usted, usted va a seguir ahí. Yo voy a trabajar porque el Partido Liberal gane. Es más, voy a trabajar, una vez que gane el Partido Liberal, voy a trabajar para que un presidente liberal le ponga en el pecho la banda presidencial a otro presidente liberal en el 2030. O sea, usted está pensando en función de que debe gobernar por mucho tiempo el Partido Liberal. Yo estoy pensando en que podemos hacer las cosas bien y después de tantos sinsabores, de tantas frustraciones, de tantas decepciones, de tanto mal gobierno, el Partido Liberal, haciendo un buen gobierno, tiene la posibilidad de continuar. Y cuando digo continuar, aclaro, continuar el partido. Porque... por aquello de que se puede malinterpretar de la reelección. La reelección en Honduras es ilegal. Punto. Y siempre lo fue. Claro que sí. O sea, cuando se religió Juan Orlando Hernández, ahí todo el mundo sabía que no se podía. Igual de ilegal que Luis Redondo. Compara esos 2 personajes usted. Son ilegales. Puestos ahí por encima de la Constitución. Claro que sí. ¿Qué hay que hacer para que esto pueda cambiar? Si hay un buen presidente y que tiene derecho a seguir o que la gente lo quiera. Mire... ¿O no se puede cuando hablamos de artículos pétreos? La reelección en Honduras solo la puede habilitar la gente a través de una consulta popular. Fuera de eso, cualquier maniobra política no es legal. Reformas en el Congreso no se puede. Recursos legales en la Corte Suprema de Justicia no se puede. Solo el pueblo puede cambiar esos artículos que hablan de prohibición de reelección. Y pienso que en este momento, después del sinsabor de los gobiernos de Juan Orlando y de su reelección, el pueblo hondureño no quiere eso. No quiere eso. Quizás mucho más adelante esas cosas cambien. Seguramente cambiarán. Seguramente cambiarán. Pero no ahora. Ahora la gente no quiere eso. Ahorita la gente, de hecho, está decepcionada. No aguanta 4 años a un presidente, pero para que esté pensando en que ese presidente se quede 8. Porque sí, puede ser que 4 años sea poco para un buen presidente, pero son muchos 4 años para un presidente que no está haciendo las cosas bien. Hoy, Jorge... Entonces, con esto termino. Antes de hablar de
de ver cómo habilitar la reelección, tenemos que hablar de cómo crear la figura del referéndum revocatorio, que eso sí lo puede hacer el Congreso. No necesita consulta popular. Las dos figuras, el plebiscito y el referéndum. Esas ya están también aprobadas. Esas ya están. ¿Tiene reglamento? También tienen una ley. Pero aquí nunca se ha puesto en práctica ni un plebiscito que es para aplicar algo o un referéndum revocatorio para quitar algo que no está funcionando. El referéndum revocatorio en materia... A ver, el referéndum es para quitar una ley que está en función. Sí. El referéndum revocatorio es específicamente para que el pueblo decida si el mandato del gobernante continúa o no. Y puede ser en 1 año, a los 2 años, a los 3 3 años. Esa figura la tenemos que permitir. Esa figura no existe. El referéndum para derogar leyes sí existe. Pero el referéndum revocatorio para quitar gobernantes no existe. A eso me refiero. Sí, o sea, si alguien es malo, lo tenemos que aguantar sí o sí los 4 años. Cuando no deberíamos. Ahorita usted pone una urna. Pero si alguien es bueno, si ahorita no tenemos usted pone la opción una urna, de reelegirlo porque tampoco lo permite la Constitución. De acuerdo, exacto, no lo permite la Constitución. Entonces, antes de hablar, insisto, 4 años pueden ser muy pocos para un buen presidente, pero es mucho tiempo para un mal gobernante. Antes de hablar de reelección, que hoy mismo es una muy mala palabra y que eventualmente en Honduras va a cambiar, estoy seguro que va a cambiar de la manera correcta, no como lo hizo Juan Orlando, espero yo. Antes de hablar de reelección, que hoy por hoy es mala palabra en el país, lo mejor es que hablemos de referéndum revocatorio y que si hay un gobierno malo como este, podamos legalmente el pueblo quitarlo de la manera en que lo pusimos, no por la vía de las armas, no por la vía de los golpes de Estado, sino que por la vía de las urnas. Eso es necesario. Y ustedes, porque algunos dicen que no, y ya nos queda poco tiempo, vamos a ver cómo salimos de esto porque está interesante. ¿Usted cree realmente en las elecciones aquí en Honduras? Porque muchos dicen, no, si yo voto, pero al final en una computadora le quitan mi voto y se lo colocan a otro. Mire, en una elección que es masiva, el margen de manipulación es muy poco. Cuando hicimos una alianza entre el PINU y Libre, cuando yo estaba en Libre, y pusimos de candidato a Salvador, la diferencia era muy poca y el Partido Nacional pudo maniobrar. El sistema se cayó 640 veces. Eso les permitió a ellos, a 640 veces, acomodar las cifras. Cosa que no pudieron hacer en el 2021, según lo que dicen los expertos. Porque en el 2021 la diferencia no era de medio punto porcentual, era de 400,000 votos. Es la diferencia más grande que ha habido en la historia del país. Entonces ahí ellos ni siquiera, ¿para qué se van a poner a trastocar cosas? Para que la derrota sea menos, no sirve de nada. Entonces cuando la victoria es tan grande, no hay margen de maniobra para el fraude. Por eso nosotros tenemos que estar listos para salir a votar de manera masiva y castigar a los que generan odio, castigar a los incapaces de la manera en que castigamos al gobierno anterior. ¿Qué ventaja tiene ser joven? Usted tiene 39 años hoy. Sí. Si usted cumple su sueño, asumiría de 40 años. ¿Qué ventaja tiene o es desventaja? Porque algunos pueden decir, está muy joven, no conoce muy bien cómo se maneja la política en Honduras, o un gobierno, por ejemplo, que sería, a mi criterio, de manera errónea pensarlo de esa manera. ¿Es ventaja o desventaja? Para mí es ventaja. He estado lo suficientemente en política para conocer la política, para conocer el entramado, para saber cómo lograr que las cosas se muevan, pero a la vez no he estado tanto tiempo como para malearme, para adquirir los vicios del pasado que nuestra generación rechaza. ¿Sabía usted que de cada 100 hondureños, 53 hoy no tienen partido político y hay nuevos votantes y otros que son independientes? Y sabe que hay 4.6 millones de personas que tienen entre 18 y 40 años. Que son los que al final deciden. Ellos tienen la posibilidad de poner un presidente de su edad, que los entiende,
que sabe cuáles son sus necesidades. Y fíjese que también he escuchado, eso le digo porque he visto en muchos jóvenes que piden algo, que llegue alguien que sea honesto, como que ya se cansaron cuando escuchan es que tal presidente robó. ¿Qué garantiza que Jorge Calix va a llegar y va a gobernar con transparencia? Mire, yo tengo 39 años. Cuando asuma la presidencia, voy a tener 40, usted lo acaba de decir. Cuando deje la presidencia, voy a tener 44. Tendré toda mi vida por delante. De manera que yo no puedo darme el lujo de fallar. Porque si yo fallo y cometo errores, cometo delitos, robo, cometo actos de corrupción como los han cometido todos estos que nos han antecedido, y me imponen una sentencia de 40 años, me va a tocar cumplirla. Porque estoy joven. Pero a una persona de 70 años que asuma la presidencia, le ponen una sentencia de 40 años. No le importa robar, dice usted, alguien como de 70 años, por ejemplo. ¿Qué tiene que perder? Después de 70 años, cárcel por cárcel. Cárcel por cárcel. Pero pierden todo el prestigio, ensucian la familia, sus hijos. ¿Y qué? Si en 5 años se mueren. No estoy diciendo que obviamente una persona mayor es más proclive. Estoy diciendo que las consecuencias son manifestas para personas como yo. Obviamente eso es de principios. Pero más allá de principios, aquí está el tema de que las consecuencias para mí serían peores. Y yo lo tengo claro. Yo tengo hijos chiquitos, Raúl. Y usted al terminar el mandato iría prácticamente por la mitad de su vida. Exacto. Entonces yo estoy obligado a hacer las cosas bien. Estoy en la obligación de hacer las cosas bien. Porque si no hago las cosas bien, supongamos, y no solo voy a hablar de la comisión de delitos, supongamos que yo llego y no ayude a nadie, se me sube Sí, a la cabeza. A la cabeza. Y cuando salga de ahí, se me va a revertir todo eso que no ayude a nadie. Nadie después va a querer ayudarme a mí. Todo el mundo va a querer más bien fregarme. Si a mí se me subió, cuando salga ahí, los demás no van a querer ni hablarme. Nadie creo que va a querer salir de la presidencia y que le pase como al expresidente Juan Orlando Hernández. Porque dicen a García Hernández que a ella ni un mensaje, ni una llamada de los correligionarios a los que su esposo ayudó. Mira, hay un libro que se llama El día después, no me acuerdo del escritor. Habla de un tipo que fue un dictador que gobernó en un pueblo por muchos años, más o menos como Juan Orlando. Hay un movimiento democrático, van a las urnas, sale del poder. Llega a su casa y le dice al guardia, mira, mañana no me dejes entrar nadie. Aquí son filas de gente las que vienen todos los días. Por tanto tiempo que he sido presidente, mi primer día que no voy a ser presidente, no quiero recibir a nadie. A nadie. No quiero que nadie me busque, no quiero que nadie venga a pedir nada. Dejando ya el poder. Dejando el poder. Su primer día como expresidente. No quiero a nadie, no quiero que dejes entrar a nadie. ¿Estás claro? Estoy claro, le dice el guardia. ¿Y qué pasó? Llega el día siguiente, como a eso de las 11 de la mañana, llega el compadre del señor. Y el guardia le dice, no lo puedo dejar entrar, mire que el señor está enfermo, que sale la esposa. Compadre, venga, pase adelante, hombre. Mi compadre, déjelo pasar. Entra el compadre, almuerza con sus compadres y se va. Y sale el expresidente y le dice al guardia, mira, está bien, te paso que me hayas dejado entrar al compadre por eso, porque es mi compadre. Pero el último, a nadie más. Y le dice el guardia, señor, no es nadie. Que nadie ha venido. Debe ser feo eso. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Y yo lo tengo claro. Ya casi estamos en la recta final. ¿Usted puede garantizar de que su vida la tiene hecha, o sea, como abogado? Aquí es hasta delicado hablar de cifras, pero usted me imagino que como abogado le va bien. A mí me va muy bien el ejercicio de mi profesión. No me quejo, tenemos buenos clientes, las cosas nos salen bien, de eso vivo. Mi casa, mis gastos, la escuela de mis hijos, las pago del ejercicio de mi profesión. Sin tocar ningún 5 de lo que gana en lo público. Nada de eso, absolutamente nada de eso. O sea, le pregunto esto porque usted prácticamente está diciendo que como está hoy está cómodo, está bien, y económicamente, o sea, anda bien también. Personalmente estoy bien, pero no estoy cómodo.
Porque mis hijos, ¿en qué país van a vivir? En un país como este. O sea, económicamente está bien, pero usted está pensando en un futuro de en qué país o qué le vamos a heredar a nuestros hijos. Correcto. ¿Dónde quiero yo que crezcan Jorgito y Alisa? En un país en donde pensar diferente es un delito. En donde por pensar diferente un funcionario irresponsable le receta machetazos. No pueden vivir en ese país, en un país sin oportunidades. Yo quiero que mis hijos vivan aquí, porque yo quiero chinear nietos, Raúl. Yo quiero chinear mis nietos acá y morirme viendo aquella casa llena de nietos. No quiero tener que estar viendo por FaceTime, por videollamada a mis nietos en otros países. No quiero. Y yo le decía eso, concluimos, porque entonces no habría necesidad si usted llega a ir a robar. No. ¿Cómo es la percepción que tiene todo el mundo de quien llega al poder? Es porque han llegado personas que no quieren hacer las cosas diferentes. Yo quiero dejarle a mis hijos un país distinto y quiero que ellos puedan vivir aquí y quiero retirarme de la política con 44 años con la frente en alto y viviendo tranquilo, sin que nadie me esté molestando y sin que decir mi nombre sea un pecado. Más bien, habiendo dejado amigos con los que pueda tener buenas relaciones, buenas conexiones que les sirvan a mis hijos, a mi vida profesional posterior a la política, seguir trabajando, chinear nietos, que deseo chinear muchos nietos, y ese es el país que yo quiero. Y precisamente por eso no me puedo dar el lujo de fallar. Concluimos. Y siempre al final cerramos con 5 frases, y usted me la resume con una sola palabra, lo que se le venga a su mente. Partido Libre. Va a perder. Partido Liberal. Va a ganar las próximas elecciones. Luis Redondo. Ilegal. Presidencia de la República. Una oportunidad para servir. Y el abogado Jorge Calix. Un soldado del pueblo hondureño. Muchas gracias, abogado. Encantado. Un placer. Gracias a usted también por haber estado con nosotros en la 10ª emisión de La Palabra a través de LTV, el canal de La Tribuna. Hasta la próxima.